hacerse cargo y trasladar material electoral que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación. Gente con pistola. Gente con pistola. Bienvenidos a la guarida del zorro, yo soy Rubén Chisbert y ayer presenté la primera parte de esta serie de análisis y comentarios sobre la sentencia del Tribunal Supremo acerca del procés en Cataluña y hoy vamos a empezar este segundo programa que voy a dedicar, como dije, al análisis jurídico técnico junto con el abogado y jurista Pedro Manuel González. Nos vamos a encargar de desmenuzar jurídica y técnicamente la sentencia del Tribunal Supremo. Fundamentalmente, ¿por qué se condena por un delito de sedición? ¿Por qué se descarta la rebelión? El elemento típico de la rebelión, o sea, el elemento que en el Código Penal establece que es necesario para que se condene por rebelión, que es la violencia, cómo el Tribunal Supremo trata el elemento violencia que se requiere para que haya delito de rebelión, cómo lo descarta, sin embargo, cómo lo prueba en los hechos, y también la ejecución de la sentencia. Y esto es súper importante porque hay una cosa que la ciudadanía no sabe, o digamos que, bueno, la ciudadanía tampoco tiene por qué saber esto generalmente, pero que la jurisdicción se compone de la aplicación de la ley y de hacer cumplir lo juzgado. O sea, tan importante es que tú tengas una sentencia, por ejemplo, en el orden civil, cuando a ti, por ejemplo, te engañan, te estafan un dinero. Y tú cuando vas a reclamar esa cantidad, el juez de lo civil te da la razón y te da una sentencia flamante que tú, si en la segunda parte que he comentado, lo único que puedes hacer con ella es colgarla en la pared y cuando vengan las familiares a sacarlas a decir, ¿veis? Me dieron la razón en su día, me estafaron y me dio la razón el juez. Y ya está. Hace falta una segunda parte que sea la de ejecutar coercitivamente, porque normalmente a las personas que les suelen condenar no les suele gustar cumplir la condena. Fuera del ámbito penal, en el ámbito civil, cuando tienes que pagar, sobre todo, pues la gente como que se hace la remolona y tal. Por eso tiene que existir mecanismos coercitivos para obligar a la gente a cumplir las condenas y las sentencias. Y en este caso, en el ámbito penal, cuando se condena a una pena superior a 5 años, dice el artículo 36.2 del Código Penal, que no se puede salir en libertad provisional hasta la mitad, hasta cumplir la mitad de la condena. Y esto es una cosa que se aplica siempre, siempre. En la manada, en todos los delitos de cierta entidad, siempre los órganos jurisdiccionales siempre establecen que se tiene que aplicar esta regla. No se deriva a una función administrativa, ¿de acuerdo? Como vamos a ver. Entonces, esto es lo que vamos a tratar hoy técnica y jurídicamente. Vamos a tratar de explicarlo de la manera más clara y concisa para que todos lo entendáis. Dicho esto, pasamos a consultar a Pedro Manuel González, que es el abogado y jurista que yo he elegido para este análisis jurídico de la sentencia, no solamente porque ha escrito el libro La justicia en el estado de partidos, también porque está acostumbrado a tratar con órdenes jurisdiccionales superiores, no se queda en juzgados de primera instancia o a hacer contratos, ¿no? Pedro ha ganado sentencias muy importantes, como digo, es pionero, por ejemplo, en el ámbito del bullying escolar. Ha salido en televisión muchas veces porque ha ganado juicios importantes en el ámbito del bullying escolar y del acoso escolar. Pedro, ¿qué es lo primero que nos llamó la atención? Y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de gente que nos ve no está acostumbrada a leer sentencias. Vamos a ver, toda sentencia tiene fundamentalmente 3 partes, que son los antecedentes de hecho, que son los hechos probados, luego los fundamentos de derecho o razonamientos jurídicos de aplicación y al pasar los hechos por el tamiz de los fundamentos jurídicos te sale el fallo. ¿Qué ocurre? Que yo lo primero que veo con esta sentencia es que creo que se ha hecho al revés. Primero se ha redactado el fallo, después los señores magistrados han consensuado los fundamentos jurídicos y a raíz de eso han establecido los hechos que consideran probados para llegar a ese fallo. Está plagada de lugares comunes, de contradicciones internas, de lo que se llama incongruencia interna, a mi modo de ver, en la exégesis de los hechos y en la aplicación de los fundamentos jurídicos para llegar a eso. Esto es lo que me indica, al que esté ya acostumbrado a leer sentencias, es que primero se ha empezado a construir la sentencia desde el fallo para llegar a los fundamentos de derecho, haciendo acomodaticios los fundamentos de derecho. Esto es lo primero que a mí me llama la atención. Tú llegas a un fallo, es una consecuencia de unos hechos que pasas al tamiz de la legislación, ¿no? Es la aplicación de la justicia legal.
El resto son razones de conveniencia, que creo que es lo que fundamentalmente han motivado esta sentencia. Claro, hasta aquí, sobre todo apuntando a la primera parte de este análisis, al vídeo que publiqué ayer. Cómo se ve claramente cuando leemos la sentencia que detrás de la redacción de esta sentencia, sobre todo del fallo de la sentencia, hay un poder político. Porque los señores magistrados, cuando escriben el fallo, hay una incongruencia fundamental entre el fallo y los hechos probados y luego la ley que se aplica a esos hechos. Y eso denota esa incongruencia que se ha redactado al revés. Que primero se ha pactado la sentencia políticamente, que esto es una cosa que ya apunté en su momento cuando hablé de la reacción de los políticos, cuando todavía ni había leído la sentencia y vi la reacción de los políticos, ya había algo que me decía, esto suena a que nos hemos tomado un café. Pero bueno, en fin, siguiendo con el análisis técnico-jurídico de la sentencia. ¿Por qué, y esta es la pregunta que se ha hecho mucha gente, por qué no se ha condenado por un delito de rebelión? Vamos a ver. Lo que fundamentalmente viene a decir la sentencia es que no existe la violencia o la clase de violencia que la sala entiende que perfecciona el tipo del delito de rebelión, y que sí que es cierto que ha habido un alzamiento tumultuario para impedir que se aplique la ley o el principio de autoridad en una zona del territorio nacional, ¿vale? Esto es claro. Ahora bien, ahí empiezan los equilibrios para sacar de por qué no hay un uso de la violencia suficiente o de intensidad para que nos encontremos en un delito de rebelión. Y el tribunal lo hace atendiendo a dos circunstancias que yo sé que son, una de ellas no es tan compleja, pero la primera vamos a atacar, que creo que es bastante compleja de entender, es hacer ver cómo los actos de violencia no tenían una finalidad de llegar a la separación de una zona del territorio nacional, a la secesión, sino que eran un fin en sí mismos. O sea, se agotaba en el propio acto violento esa conducta, y que en consecuencia, lo que en el mejor de los casos, y llegan a decir así los señores magistrados, serían actos violentos para presionar para la legitimación o dar legitimidad al referéndum del 1 de octubre, pero no para culminar la separación o la secesión de Cataluña. Es decir, son actos violentos no destinados a la secesión de Cataluña, sino destinados a ejercer una presión. Hay una mutación de esa conducta violenta en un momento determinado que yo, francamente, no acierto a encontrar dónde se encuentra, pero es lo que vienen a decir los señores magistrados. Y luego, en segundo lugar, dicen que en sí mismos los actos violentos no eran de la entidad suficiente, objetivamente considerada, para que se pudiera consumar lo que ellos llaman a decir que es un delito de resultado cortado, el delito de rebelión, así lo denominan, de resultado cortado. Ya no de tentativa, no habla de la tentativa de rebelión, no habla de eso que también refiere el propio precepto como una tipicidad autónoma, pero dice que, ya digo, en primer lugar no tiene la entidad suficiente, y en segundo lugar que la finalidad no es para subvertir a la población en orden a llegar a la secesión por medios violentos, sino para presionar en orden a la legitimación del referéndum o para negociar con el Estado una situación pactada que lleve finalmente a la secesión. Yo, si quieres, te doy mi criterio al respecto y por qué creo que es equivocado, sobre todo ese equilibrio, ese artificio, esos fuegos de artificio dialécticos que hace el Tribunal Supremo para llegar a ese primer punto que creo que es fundamental. Y es, como también lo habíamos analizado con don Antonio en su momento, la implicación de los Mossos d'Esquadra en este asunto. Para mí es capital. Y también es capital para los señores magistrados de sala, porque no son tontos. Los señores magistrados de sala saben que ahí está la piedra de toque de la cuestión. ¿Y qué intentan hacer en este sentido? ¿Cómo intentan disculpar? Pues bien, intentan disculpar la intervención de los Mossos d'Esquadra aferrándose a poco menos que fueron engañados por el consejero de Interior, señor Forn, respecto a las verdaderas intenciones de este referéndum. Se viene a decir que Forn disimulaba realmente las verdaderas intenciones de este referéndum y de desobediencia de las órdenes del Tribunal Constitucional y de los demás órganos jurisdiccionales, como el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en el sentido de mantener una actitud desobediente y rebelde, que esa es la palabra exacta, respecto a las órdenes jurisdiccionales de que no se produjera el referéndum. Pero entonces la violencia la consideran probada. Sí, lo considera probada, la sentencia considera probados hechos de violencia, pero como digo, uno, no objetivamente relevantes a efectos del tipo del delito de rebelión, y en segundo lugar, no subjetiva o finalísticamente relevantes en cuanto a la finalidad de esa violencia que exige el delito de rebelión, que es para llegar a la secesión, en el caso del apartado concreto del artículo que trata la rebelión, a esa situación de separación de una parte del territorio nacional. Vale, entonces, no hay delito de rebelión porque el Tribunal Supremo considera que la violencia que se produce no es de la suficiente entidad como para condenar por rebelión, pero sobre todo porque la violencia que ellos aprecian se acaba en el mismo acto de la violencia, como un esquizofrénico que le da un ataque y ya está, no tiene ninguna justificación, no hay ninguna motivación ni causa detrás, ni esa justificación está dirigida a declarar la independencia. Hasta aquí está claro. Ahora bien, y ya para empezar a desmontar un gran mito que la gente esgrime por redes sociales y con una alegría sin tener ni idea de las cosas, sobre todo por la gente, y digo con mayúsculas, que se considera de izquierdas en España. Para saber si una persona es de derecha o de izquierda, primero tiene que haber libertad. ¿La hay en España? No. Bajo una oligarquía de partidos y sin libertad política, todo el mundo puede ser de derecha o de izquierda, de boquilla, porque todos los gatos son pardos. Y es que la rebelión, el delito de rebelión, no tiene nada que ver con que los ciudadanos vayan a votar el 1O. El delito de rebelión, es decir, la rebelión, no se produce porque algunos ciudadanos catalanes quieran votar el 1O, como se dice, rebelión o sedición porque se quiere votar, ¿no? Entiendo. No, en absoluto no. La violencia no se está refiriendo jamás al acto de votar, porque en principio no puede ser un acto violento, sino que lo que se está hablando es de los actos de violencia en cuanto al incumplimiento de las resoluciones judiciales que emanaban directamente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del propio Tribunal Constitucional, es decir, esa actitud de desobediencia empleando incluso usos violentos. Vamos a ver, que una secretaria judicial se meta en un edificio público y no se le deje salir y se suba la gente o destroce los coches de policía y esta señora tenga que salir por el tejado, no se puede sustraer a que se trata de un acto violento. Respecto a ello, incluso la propia sentencia viene a recoger la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo de la Sala Segunda en cuanto a los tipos de violencia, que no tiene que ser necesariamente una vis física, sino que puede haber una vis psíquica. La violencia no es solo que a uno le peguen un mamporro, sino la amenaza evidente de una masa empujando y compeliendo a evitar la realización de algo que compete a esa autoridad, en este caso un secretario o una secretaria judicial. En el delito de rebelión, por ejemplo, el 23F, cuando salen los tanques en Valencia, no se pegó ni un solo cañonazo, pero evidentemente el mero hecho de la presencia de los tanques en la vía pública perfeccionan esa vis coactiva y la gente va con pistola, y en este caso hay, a pesar de ese disimulo, desde las páginas 50 a 54 de la sentencia, que me parecen a mí capital, y si alguien se tiene que leer la sentencia de esos 500 folios, que vaya a estas páginas, que va a encontrar la respuesta o la interpretación que hace el tribunal respecto a la interpretación de los Mossos d'Esquadra. Dice textualmente: los Mossos, que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado señor Forn, no interfirieron la emisión de votos más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros. En algunos casos llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación. Gente con pistola. Gente con pistola. Eso, a mi modesto entender de simple artesano del derecho que me considero, hombre, pues implica una vis coactiva bastante notoria, ¿no? Y perfecciona el delito de rebelión de todas. No sin antes intentarse reír de todos nosotros, como he dicho antes, el tribunal, cuando dice que el señor Forn
disimulaba su verdadero propósito de cara a los Mossos d'Esquadra respecto a las verdaderas intenciones del referéndum convocado y de cuál tenía que ser su intervención en el mismo, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Claro, la violencia no solamente implica la acción física de agredir a alguien, sino la posibilidad o la acción coercitiva para obligar a alguien, y el uso de armas es empleo de violencia. Y en este caso yo comparto la visión de Pedro de que hay un delito de rebelión como una catedral cuando se acredita que los Mossos, un cuerpo armado, participó en la organización y en la estructuración del día del referéndum, del 1U, llevando urnas, llevando material, porque son gente con pistola. Tú imagínate, y yo ni sin identificarme, de verdad, sin identificarme y sin posicionarme en ningún sitio. Tú imagínate que eres un ciudadano catalán que estás en contra del 1O y tú ves a un Mosso d'Esquadra con una urna en la mano. Tú vas a ir a decirle, oye tío, que hay una resolución judicial que dice que esto no puede ser o tal, no sé cuántos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Para mí es un delito flagrante, jurídicamente flagrante de rebelión. A nadie se nos escapa que en el momento en el que salen unos militares a la calle sin que haya ni un solo disparo y sin que agredan físicamente, ni siquiera golpeen a nadie, hay un uso directo y vamos, como una catedral de la violencia de manera coercitiva hacia la población. Y estoy hablando evidentemente de Valencia el 23 de febrero, cuando Milans del Bosch saca los tanques y saca militares a la calle para obligar a cumplir con el bando que él había promulgado. Aunque en este caso, y ya lo adelanto, aunque haré un programa especial sobre el 23 de febrero, aunque en este caso era un teatrillo, ¿no?, que montó Juancar, ahí campechano. ¿Quién no ha hecho travesuras? Pero bueno, en fin. Siguiendo con el análisis de la sentencia. Entonces, ¿por qué se ha condenado por sedición? Porque al fin y al cabo, descartada la rebelión, que es decir, la entidad de esa violencia, con esas piruetas que hace en la sala respecto a la finalidad, que a mí es lo que más pasmado me deja, que es en qué momento la violencia es un fin en sí mismo y no sirve para otra cosa más que para presionar al gobierno a negociar y no para separarse una parte del territorio. No sé cómo en la mente de los magistrados se puede producir ese desdoblamiento casi esquizofrénico. A mí me resulta realmente complicado. Pues ya, pues es lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Un alzamiento público, tumultuario, que impide a la autoridad aplicar la ley en una parte determinada del territorio, que se aplique la ley o ejercer las funciones de autoridad que corresponden. Y eso es lo que aprecia, simplemente, llega por reducción, digámoslo así, ¿no? De malversación de caudales públicos, eso es evidente, eso no tiene más vuelta de hoja. Desde el mismo momento que hay una celebración de unas votaciones que son expresamente prohibidas por una autoridad judicial, la perfección del ilícito de malversación de caudales públicos viene de consumo, ¿no? Quiere decir, claro, el concurso medial significa ni más ni menos que es un medio para llegar a la finalidad pretendida. Claro, vamos a ver, el delito de sedición se aplica subsidiariamente al delito de rebelión. Para mí esto es un fraude de ley como una catedral, porque el fraude de ley es aplicar un precepto normativo que no corresponde con el acto que se ha producido. Es como si yo violo a alguien y me condenan por estafa, o mato a alguien y me condenan por alzamiento de bienes. Se aplica un precepto penal incorrectamente al hecho que se ha producido. Y esto es para mí lo que se ha producido aquí, jurídicamente estoy hablando. Pedro, vamos a hablar ahora de la ejecución de la sentencia. Muy importante, que es la expresa desestimación de la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que es un artículo que viene a decir que cuando las penas sean superiores a los 5 años de prisión, el juez puede, en atención a la peligrosidad, es decir, a la posibilidad de que se reitere la conducta o de la gravedad intrínseca de la propia situación, que yo creo que en este caso está bastante fuera de duda, puede acordar que los reos, los condenados, no accedan al beneficio penitenciario del tercer grado, es decir, del régimen de semilibertad, de régimen abierto, hasta el cumplimiento de la mitad de la condena. Pues bien, el Tribunal Supremo dice que ni hablar. Esto es de Poncio Pilato absolutamente, se lava las manos y entrega esa, difiere esa cuestión al momento de ejecución de la sentencia. Y aquí entra una cuestión que yo veo que es capital, que es como la ejecución de las sentencias penales, que son las más agresivas contra la individualidad
de la persona, es decir, las que más le afectan, más agresivas. Las sentencias penales, efectivamente, son las que pueden privarte de la libertad por un poder estatal, te privan de la libertad, su ejecución se extrae de la jurisdicción, es decir, de los jueces, y se entrega a órganos administrativos. Pero en el caso, oh sorpresa, de la Generalidad de Cataluña, es la propia Generalidad quien las tiene concedidas. Es decir, se le está dando la llave de la cárcel al señor Torra para el cumplimiento de la condena de estos señores. Porque dice la ley también que si al no aplicar este artículo 36.2, que es que cumplan la mitad para poder acceder al régimen de semilibertad, se puede clasificar desde el primer día en tercer grado a cualquier reo, por mera conveniencia política. Porque, como he dicho antes, es una sentencia que yo entiendo transada. Y como está transada, por eso no hay ningún voto particular, que también es otra cosa que es llamativa. Todos los magistrados de sala que estaban allí, que alguien discrepe y ponga su voto particular, no es ningún desdoro, ni, digamos, debilita la propia sentencia en absoluto. Es bastante raro que todos los jueces piensen exactamente lo mismo. Es una sentencia consensuada, y consensuada en las altas esferas judiciales, como en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya sabemos que cada uno de los partidos políticos coloca a sus delegados ahí a través de la elección de cargos del Consejo General del Poder Judicial. Esto, a mi modo de ver, es absolutamente incuestionable. Y aparte de eso, luego hace otra cosa, que es la patada a seguir, porque es que, claro, al decir que no hace nada y que eso ya corresponderá en fase de ejecución de sentencia, cómo se cumple la pena, sabiendo, porque también lo saben, que esa ejecución de la sentencia corresponde a la propia Generalidad de Cataluña, es los recursos. Pongamos que mañana Torra hace esto, dice, nada, señores, les clasificamos en tercer grado y váyanse ustedes a comer el turrón a casa. Pongamos el caso. El fiscal, lo lógico, lo esperable, es que recurriera ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y decida sobre esto, pasándole el balón, traspasándole el marrón, si me permiten la expresión, al propio juez de vigilancia penitenciaria, quien debería de resolver en vía jurisdiccional sobre el asunto. Entonces, por eso digo yo que actúan como Poncio Pilato, se lavan absolutamente las manos en esta materia. Para mí, como ya dije en su momento, esta sentencia ha sido consensuada, pero como dice Pedro, transada, no solamente por los propios magistrados, sino por los partidos políticos. Por los partidos políticos de Cataluña y por los partidos políticos españoles. Para salir del atolladero de lo que ha pasado, ¿cómo salimos de aquí? Pues bueno, pues sedición. Y ahora viene lo importante, del pacto. Para que no cumplan la condena, para que todos estén contentos. Bueno, pues es condena por sedición y no se aplica el tercer grado. Y en nada, esta gente legalmente estaría en la calle. Es decir, el hecho de que Torra diga que mañana pueden estar estos presos en libertad provisional no es una ilegalidad, porque la aplicación del tercer grado, como bien ha dicho Pedro, en este caso está transferida por el Tribunal Supremo a las instituciones penitenciarias de Cataluña. Y esto no es una casualidad. Bien, no tengo nada más que añadir, lo he dicho antes de que Pedro explicara por qué no se ha aplicado en este caso el tercer grado. Pero sí me gustaría una cosa, y es que esto es una anomalía, es decir, esto puede quien piense, bueno, pues esto el Tribunal Supremo lo hace ahora igual que lo ha hecho en otras veces. No. Es decir, esto es una anomalía y una extravagancia. El tercer grado se aplica siempre con delitos de cierta entidad, como es la sedición o la rebelión o el alzamiento de bienes, o un delito superior a 5 años, como dice el artículo 36 del Código Penal. No se trata de cualquier cosa. No se trata de cualquier cosa. Bueno, nada más que añadir, simplemente sí que quiero apuntar una pregunta, y es que yo, por ejemplo, no tengo experiencia en el ejercicio de la abogacía, pero Pedro sí. Y no solamente el ejercicio de la abogacía, sino en la lectura y redacción de artículos de cientos de sentencias de órdenes jurisdiccionales superiores. ¿Esto que se ha hecho de no aplicar el tercer grado se ha hecho alguna vez, Pedro? No, pero es que no, desde luego no se ha cumplido siempre esa regla del 36.2. Desde luego, además, quiero decir que es algo bastante usual cuando son penas de gravedad y delitos de entidad. Quiero decir, en la práctica forense diaria se encuentra siempre en la retahíla de accesorias que te encuentras en las condenas de privación de sufragio activo, tal. Sí, yo lo veo una anomalía, máxime que cuando quien la ha pedido es el Ministerio Público, que es se supone neutral defensor de la legalidad. O sea, yo no le veo otra cuestión que una razón de oportunidad, no de legalidad. Claro, es que vamos a ver, es que esto ya es palmario. Vamos a ver.
es que además quien ha pedido que no se aplique el tercer grado es el Ministerio Público, que como bien dice Pedro es el defensor neutral de la legalidad, pero que como en este caso obedece directamente las órdenes del gobierno, esto es no un indicio, sino una prueba clara, clamorosa, de que detrás de esto está el gobierno de España. Y cuando digo el gobierno de España no digo Pedro Sánchez, digo todos los partidos que forman parte del Estado, porque para mí, y como ya veremos más adelante, todos son exactamente iguales. Si alguien cree que lo que yo estoy diciendo tiene algo que ver con Vox o en lo que dice Santiago Abascal, por favor, que se desuscriba de mi canal y que se vaya. Porque que yo pida que se aplique el tercer grado no tiene que ver con una cuestión ideológica, sino una cuestión jurídica, con una cuestión de que, para mí, si usted o yo mañana cometemos un delito, sea cual sea, y tenemos una pena superior a 5 grados, tenga por seguro que se le van a aplicar el tercer grado. Y además voy a poner un ejemplo que me viene ahora del caso de un documental que recomiendo, que se llama Muerte en León. Y es cuando se mata a la presidenta de la Diputación de León, señora Carrasco. Hay una implicada en los hechos, según la sentencia del tribunal, que es la agente Gago, que en los siguientes recursos no solamente se revisa la sentencia, sino que se le suma la pena y efectivamente hasta el año que viene, hasta el 2020, no podrá salir en prisión provisional, sin que haya ninguna prueba de su participación en los hechos. Ninguna prueba. Y está en prisión, y pongo este caso para que veáis que la justicia para los ciudadanos es una cosa y para los políticos, que son quienes la hacen y quienes la aplican, es otra. ¿Qué es lo grave de esto? Mucho más cuando además se está jugando con los sentimientos de la gente. Se está jugando a separar a los españoles, a los catalanes, a la ciudadanía. En si piensas de izquierdas tienes que estar a favor, si piensas de derechas tienes que estar en contra. Porque esa separación es la que se ha generado para la subsistencia de este régimen político. Porque mientras los ciudadanos estén en esa lucha, nadie se va a dar cuenta de que no se eligen los representantes electos y los jueces no los eligen los ciudadanos. Perdón, no los eligen los jueces, los eligen los políticos. Esto es lo más importante. Y yo escribí, para mí, el artículo más importante que yo he escrito para mí es La gran estafa de mi generación, que hablo justamente de esto, de cómo la oligarquía, para sobrevivir, necesita primero ir generando nuevos partidos que vayan asustando a los ciudadanos. Cuando salió Podemos, todos, ¡oh, Dios mío, que va a venir Pablo Iglesias, el comunismo! Pablo Iglesias, ojalá fuera Pablo Iglesias comunista, por lo menos sería respetable. Respetable, digo, en la defensa de una ideología. Porque Pablo Iglesias no tiene ni idea del comunismo. No ha leído ni la disquisición entre Rosa de Luxemburgo y de Lenin, que es la que apoya toda la teoría de la nación como concepto objetivo, que viene de Marx y de Hegel. Todo eso no lo sabe, lo desconoce, no lo ha leído. Y ni Errejón, ni Monedero, ni nadie. Pero lo que quiero decir con esto es fundamentalmente que no caigamos en la trampa de, porque ahora mismo, por ejemplo, están habiendo disturbios en Cataluña, hay gente quemando contenedores y tal, esto supone que haya una guerra real ideológica entre los partidos del Estado, porque no es cierto, lo que hay es una lucha de poder por el dinero, que de esto es de lo que se trata, por el dinero. Y mañana terminaré este comentario y este análisis de la sentencia con Pedro Manuel González con las conclusiones y soluciones a este problema, aunque yo con este humilde canal desde luego no creo que vaya a poder tener la oportunidad, pero desde luego, y sí que quiero decir una cosa, no es que me gustaría, yo desearía el día de mañana estar en la calle, no solo, por supuesto, sino acompañado de un grupo de personas, siendo yo uno más, recibiendo una carga policial porque estamos en la calle defendiendo los ciudadanos españoles la libertad política colectiva, que haya separación de poderes en España y que podamos elegir por una vez a nuestros representantes por primera vez en la historia de España, defendiendo por primera vez la libertad del pueblo español. Esto no tiene nada que ver con el liberalismo, esto tiene que ver con el sentido más puro de la democracia, de lo que es la democracia, que no es votar, es separación de poderes y representatividad. Y desde aquí lo que os pido a los que veáis por primera vez este canal es que busquéis información sobre esto, porque yo no estoy inventando nada. Yo lo único que hago es transmitir un conocimiento que me ha venido por hambre de querer conocer por qué pasan ciertas cosas. En fin, os emplazo a ver el vídeo de mañana, de conclusiones, y hasta entonces, salud y república.